Proposición no de ley sobre las políticas de igualdad y conciliación entre vida familiar y laboral, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Han presentado 6 enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y 5 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y Marea. Turno a favor del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que es el proponente de la PNL. Señor Garolet. Gracias, señora presidenta. Señorías, la transición de la sociedad industrial a la sociedad de la información y el conocimiento ha implicado una serie de cambios que por diversas razones no se han producido de forma armónica ni coordinada. Es verdad que en la esfera productiva ha habido una sobredimensión sin precedentes del sector servicios y que esto ha conducido a una incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo. España ha pasado de un 50% a un 80% de mujeres trabajadoras, con niveles semejantes a otros países europeos, y como consecuencia las mujeres han complementado masivamente su rol en la esfera privada con un rol nuclear en la esfera pública. El problema viene porque, sin embargo, el proceso inverso, el de la asimilación de las funciones esenciales del cuidado del hogar y la familia por parte de los hombres, no ha sido tan claro. En la esfera reproductiva las exigencias del cuidado no han disminuido, todo lo contrario, han aumentado. Hay un alto porcentaje de mujeres trabajadoras, más de un 42%, que manifiestan hacerse cargo solas de sus hijos mayores, ocuparse en exclusividad del cuidado de sus hijos en un 40% y llevar principalmente las tareas del hogar. Tenemos un nuevo escenario en que la esfera productiva y del cuidado personal presentan condicionales rígidos y difíciles de conjugar. Hay un conflicto familia-trabajo y trabajo-familia que en este país es una verdadera realidad. Un alto porcentaje de las españolas y de los españoles dicen que, a día de hoy, experimentar un conflicto en su vida personal y familiar, que se concreta bien en 3 tipos de conflictos: conflicto de horarios, conflicto de tareas y conflicto de roles. Lamentablemente, los datos parecen indicar que la conciliación de la vida profesional y la vida personal y familiar es uno de los retos importantes en España y que diversos factores, tanto institucionales como sociales y de acceso a los servicios, penalizan especialmente a las mujeres con hijos en el mercado laboral. Según la encuesta social europea, más de la mitad de los españoles percibimos que nuestra vida laboral nos impide llevar razonablemente una vida personal. Esta situación tiene consecuencias especialmente negativas para las mujeres, que asumen en mayor medida los roles del cuidado y así, según la EPA, la tasa de participación activa en el mercado laboral para la población entre 30 y 44 años de gente con hijos menores de 15 años es 15 puntos más alta en caso de los varones que en caso de las mujeres. Asimismo, las mujeres con hijos sufren tasas de paro muy superiores a la de los hombres con hijos, mientras que en la población sin hijos la tasa de desempleo de las mujeres es ligeramente inferior a la de los hombres. En base a la desigualdad entre hombres y mujeres, por tanto, encontramos la presunción de que las tareas de cuidado doméstico y familiar y de que las tareas de la crianza de los hijos, que son trabajos esenciales para la sociedad pero no remunerados, y son de escaso reconocimiento social, deben de ser realizados solamente por las mujeres. Por lo tanto, la conciliación es necesaria para la igualdad, pero también la igualdad es necesaria para la conciliación. Señorías, que yo sepa, no somos hermafroditas. Y si queremos una sociedad más justa y más equitativa, tendremos que legislar para que los hombres se preocupen y disfruten también de la esfera del cuidado y de la esfera personal. La propuesta que planteamos en esta proposición no de ley sobre la conciliación de la vida personal y laboral y la corresponsabilidad en el hogar trata de abordar los 3 tipos de conflictos que antes hemos hablado: conflicto de horarios, conflicto de tareas y conflicto de roles. En primer lugar, Ciudadanos propone impulsar un pacto nacional para la racionalización de horarios y la conciliación laboral que permita, en general, tener una jornada laboral más compacta y flexible, adaptar el calendario y la jornada escolar al calendario laboral, así como incentivar que las empresas que se incorporen a esta iniciativa, que se incluyan en los convenios colectivos un conjunto de medidas de flexibilización de la jornada que puedan ser utilizadas por todos los empleados con independencia de sus circunstancias personales. Proponemos también recuperar el uso horario GMT, que sirva como catalizador para el resto de medidas propuestas, en el marco de una campaña de concienciación sobre las ventajas económicas y sociales de racionalizar el objetivo, los horarios y de flexibilizar las jornadas laborales.
En relación con el conflicto de tareas y roles, que es el segundo de los conflictos más importantes que impide la conciliación y que nos genera un problema y un alto nivel de estrés, planteamos igualar y legislar en aras de conseguir baja por paternidad y maternidad que sean intransferibles y que se acerquen al modelo nórdico. Inicialmente proponemos una baja de 26 semanas, que es lo que las medidas presupuestarias nos permiten hacer en estos momentos. 8 reservadas para cada progenitor y 10 elegibles pero no transferibles, con la idea de ir incrementando estos permisos paternales intransferibles no compartidos y remunerados al 100%. Asimismo, para combatir el conflicto de roles y el conflicto de tareas, proponemos potenciar las ofertas de escuelas infantiles de los 0 a los 3 años, así como, y esto nos parece esencial, incentivar un cambio cultural por el que se educa a niños y niñas desde las edades tempranas en los mismos valores para que no se generen expectativas desiguales, por ejemplo, en el tipo de educación, la carrera profesional o en el cuidado de los hijos. Por lo tanto, y como ha dicho la compañera Sofía, si queremos potenciar una sociedad más justa, una sociedad más competitiva y, sobre todo, una sociedad más feliz, tenemos que asumir que la conciliación no es un problema de mujeres, como se ha asumido durante mucho tiempo en las normas que se han hecho hasta ahora, sino un problema social, y que no habrá igualdad sin conciliación, ni conciliación sin igualdad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios a efectos de defender sus enmiendas. En primer lugar, turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora González. Buenos días, gracias, presidenta. La verdad es que Ciudadanos nos trae hoy aquí una proposición no de ley que, bajo un título que tiene una gran expectativa y después de una exposición de motivos muy prolija en información, sin embargo, se queda con una parte propositiva que es bastante escasa, o bien no tiene la intención de conseguir armonizar todo lo que nos acaba de contar ahora el portavoz de Ciudadanos, y se limita, la idea de la proposición es limitarse a una serie de cuestiones que tienen que ver con la racionalización del uso horario y con la ayuda para el acceso a la guardería de 0 a 3 años, o bien pues queda un poco lejos del objetivo, por lo menos la proposición inicial. Por eso, desde el Partido Socialista hemos presentado una enmienda que lo que intenta es un poco ampliar el contenido de la proposición de no de ley, siendo conscientes de que no solamente en el ámbito de la conciliación y la racionalización de los horarios es la razón por la cual las mujeres participan escasamente todavía en el ámbito laboral o no llegan al mismo nivel de participación que los varones en el ámbito laboral. Pretender que con unas medidas que solamente abordan esa racionalización y con una medida escasa en cuanto a la conciliación va a finalizar con la poca permanencia, sobre todo de algunos colectivos de mujeres, aquellas que tienen pues una peor cualificación o que tienen un puesto de trabajo con menores condiciones, va a conseguirse por sí mismo, pues sería un absurdo, ¿no? Detrás de la poca permanencia de las mujeres en el ámbito laboral está fundamentalmente el que el ámbito de las tareas del cuidado que cae exclusivamente todavía prácticamente en las mujeres, que dedican mucha más jornada que los varones a estos ámbitos y que prácticamente las obligan a tener una doble jornada. Proponemos una enmienda en la que empezamos por abordar la reforma laboral en cuanto a lo que tiene que ver con el peso de la negociación colectiva, porque es curioso cómo, haciendo una proposición por un pacto nacional con la racionalización de los horarios, que se basa sobre todo en la negociación colectiva, no se empieza esta proposición no de ley por ahí. En segundo lugar, entendemos que cualquier proposición que tenga que ver con aumentar y facilitar la participación de las mujeres en el ámbito laboral tiene que tener como mínimo incluida la perspectiva de género. Y no solo tiene que incluir la perspectiva de género tal como nos dice la Ley de Igualdad, sino que además debe estar conectada necesariamente con las políticas de igualdad que se desarrollan de forma específica. Entiendo que se haya olvidado también este aspecto, teniendo en cuenta que aún no conocemos la evaluación del segundo Plan Estratégico de Igualdad que finalizó el año pasado. Es imprescindible, y así nos lo dicen todos los expertos, que si queremos que los hombres, los varones, entren también en las tareas del cuidado, vayamos hacia permisos igualitarios entre hombres y mujeres, permisos por paternidad y por maternidad que sean iguales y que además sean intransferibles. En aquellos países en los que los permisos van en esa línea, los varones se incorporan mucho más a las tareas del cuidado.
También nos dicen los expertos que es necesario tener una red pública de servicios a la conciliación, no solo una red pública para la atención de menores de 0 a 3 años, sino también una red pública a la que podamos acceder para atender los cuidados de las personas dependientes, de las personas mayores, cuidados que caen también exclusivamente en las mujeres y que también dificultan su permanencia en el ámbito laboral, que no nos podemos permitir, puesto que si las mujeres no se incorporan al ámbito laboral, tendremos un problema por la falta por el envejecimiento de la población y por la falta de natalidad, tendremos un problema de coste económico muy importante. Por todo eso hemos presentado toda esta enmienda, que además también pretende que se haga una valoración de todas las ayudas, de todos los beneficios fiscales, de tal manera que las mismas vayan a beneficiar este reparto más equitativo de tareas y, sobre todo, que la conciliación sea no solamente cosa de mujeres, sino que sea cosa de hombres y de mujeres, y que facilite la permanencia de las mujeres en el ámbito laboral. Gracias. Muchas gracias, señoría. En el turno de defensa de las enmiendas por los distintos grupos es una aclaración. No ocurre lo mismo que en el turno de fijación de posiciones, que se sigue el orden de representación de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En este caso es por riguroso orden de presentación de las enmiendas. Por eso a veces no coincide el orden. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, para defender su enmienda. Gracias, presidenta. Gracias por la aclaración también. Vemos con esta proposición no de ley del Grupo Ciudadanos una idea que choca con otra. Es decir, si tenemos un planteamiento de buenas prácticas, tenemos que tener también un marco de políticas públicas que sea garantista. Si vemos cómo se va desmantelando el estado de bienestar, si vemos cómo se va recortando en cuestiones de educación, de dependencia, difícilmente vamos a poder estar planteando esas buenas prácticas. El cuidado de los hogares también es una responsabilidad del Estado, y entonces, si queremos tomarnos esto en serio, de lo que tenemos que hablar es de la educación universal, universales para todo el mundo, de 0 a 3, de poner en marcha de verdad la ley de dependencia y de tener permisos de paternidad y maternidad igualitarios e intransferibles, y el hecho de que sean intransferibles es fundamental. Sin todo esto, lo único que vamos a estar haciendo es poner parches. Voy a comentar brevemente, para explicar también en qué línea van nuestras enmiendas, uno de los puntos, el segundo punto de esta proposición no de ley del Grupo Ciudadanos, que tiene que ver con los créditos fiscales, es decir, con esas ayudas para aquellas familias que podríamos considerar que son más vulnerables, que están en situaciones de mayor precariedad, y que parece que esos créditos fiscales tienen coste cero, pero esto no es cierto. Sí que siempre hay algún coste que va por parte de los bancos a esas familias. Por lo tanto, no es de coste cero, no nos hagamos trampas, pero además me parece que es un ejercicio en vano, porque si llevamos 458 millones de euros menos respecto al año 2010 en materia de educación. Voy a hablar concretamente de la partida 322A, que tiene que ver con la educación infantil y con la educación primaria. Quizás nos estamos haciendo un poco de trampas diciendo que luego vamos a establecer créditos fiscales para aquellas familias que no pueden acceder a esa educación temprana. Por cierto, hay una parte en la exposición de motivos, será porque precisamente yo no he sido una de esas familias que no ha podido llevar a la educación temprana a su criatura, en la que se habla de familias cuyos padres tienen bajo nivel educativo, menores ingresos o que están afectados por el paro o inactividad, y que entonces tienen menos acceso a esos primeros niveles educativos. Y se habla de colectivos. No son colectivos. En realidad, en esto estamos la mayor parte de la población. Así que quizás, más que establecer un crédito fiscal, deberíamos hacer universal la educación de 0 a 3. Deberíamos garantizar también, para que estemos hablando de cuestiones de igualdad y de conciliación, que la ley de dependencia realmente se dote y se pone en funcionamiento. Y deberíamos estar diciendo que, si queremos igualdad en el ámbito laboral, tendremos que establecer permisos igualitarios e intransferibles. Otra cuestión respecto a esos permisos que se menciona es que ahora mismo el tiempo compartido, porque es poco tiempo, no suele compartirse y suelen tomarlo únicamente
únicamente las madres. Bueno, eso quizás también ocurre porque hay una brecha salarial en la que las mujeres cobran menos y, por lo tanto, quienes siguen trabajando son los varones. Cobran menos porque hay una brecha salarial, y esto es no solo una cuestión cultural y laboral, sino una serpiente que se va mordiendo la cola, porque precisamente ocurre que son las mujeres quienes, en el momento en el que llega la maternidad, sus carreras profesionales o desaparecen o se ven muy mermadas, mientras que cuando llega la paternidad las carreras profesionales de los varones van en un ascenso. Les diría que si queremos poner medidas, la primera medida tiene que ser revertir los recortes que hay en educación, en dependencia, y que entonces estaremos empezando a hablar de verdadero compromiso con la conciliación. Y voy acabando, y que si no, lo que estamos haciendo es algo parecido, me van a perdonar del Grupo Ciudadanos, con esto tan clásico, por hablar también de refranes, de a Dios rogando y con el mazo dando, porque mientras tanto lo que vamos haciendo es ir empobreciendo cada vez más la calidad de vida de este país. Y por último, repito, si quieren igualdad, educación gratuita universal de 0 a 3, ley de dependencia en funcionamiento y permisos igualitarios e intransferibles. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Turno ahora para fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Heredia. Muchas gracias, señora presidenta. Está claro, señoría, que ninguna mujer de nuestro país debería de tener que elegir entre ser madre o tener un empleo. Pero, por desgracia, es una realidad que todavía sigue sucediendo en nuestro país, y por eso tenemos que avanzar, tenemos que seguir trabajando y luchando para acabar de alguna manera con esta desgracia. Por eso estamos muy de acuerdo en muchos de los planteamientos que se plantean en la iniciativa, que se exponen en la iniciativa, con una sola salvedad, ¿no? Por ejemplo, en el punto primero, en el apartado H, cuando hablan de introducir criterios en los pliegos de condiciones de las entidades que contratan, entiendo que bueno, pues han perdido una oportunidad, en este caso el Grupo de Ciudadanos, porque recientemente se ha modificado la ley de contratos del sector público, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 9 de noviembre de 2017, y es la única manera real, la mejor manera de plantearlo a través de una proposición de ley, no introduciéndolo en esta proposición no de ley. Por otro lado, el Gobierno del Partido Popular es conocedor de la importancia de avanzar en esta materia. Por eso, como todos saben, a partir del 1 de enero de este año, de 2018, el permiso de paternidad en España va a pasar de 15 días a 4 semanas. Es un avance, y también se han dado avances importantes en esta legislatura, como se ha visto en la reforma laboral, donde se han introducido fórmulas flexibles para la contratación, donde el contrato a tiempo parcial pasa a ser también contrato a distancia. También, por primera vez en España, se regula el teletrabajo, algo en lo que tenemos que seguir avanzando. Y, por supuesto, una gran apuesta ha sido modernizar la negociación colectiva. Es la llave para avanzar en esta materia. La negociación colectiva tiene mucho que decir, porque es la única manera de que las empresas regulen las condiciones y, sobre todo, establezcan una concreción horaria de la reducción de jornada. Es que muchas veces nos pasa, y esos ejemplos los tenemos todos en nuestra vida normal, de conocer a alguna persona, alguna mujer, que accede a solicitar a su empresa que se le reduzca la jornada, y es peor que tener la jornada completa al final. O sea, pido reducción de jornada, estoy trabajando por la mañana y también por la tarde en unas horas muy cortas, y al final, pues la verdad es que es imposible conciliar así la vida familiar, laboral y personal. El Partido Popular también ha puesto en marcha, no solamente se queda en modificar leyes, sino que también ha puesto en marcha un plan estratégico de igualdad de oportunidades para el año 2014-2016, con dotación económica. No solamente es importante hacer leyes y hacer planes, sino también dotarlos económicamente. 3.127 millones de euros con 224 medidas. 70% de estas medidas, de estas premisas, van a ir dedicadas a la conciliación familiar y al empleo. Medidas concretas como mejorar la participación, impulsar la igualdad de oportunidades en el ámbito educacional, y también seguir avanzando en esos planes de igualdad que tienen que tener las empresas, que nos tiene que gustar más o nos tiene que gustar menos, pero en que entre todos tenemos que intentar que se sigan aumentando, como se ha hecho en España, un 17% en estos últimos años, que es un avance y que debemos de reconocer. Nosotros proponemos que, para poder apoyar esta iniciativa, la votación sea separada en los distintos puntos que tiene la misma. Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. Ahora pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa al impulso de la presencia